Buenas tardes, este es un ejemplo muy bueno de cómo calcular un generador donde salen varios voltajes. Aquí tenemos un requerimiento en donde un cliente necesita tres sistemas eléctricos, uno a 440, otro a 220, ambos trifásicos, y uno simplemente monofásico de 110-220 a 20 kVA. Este asesor comercial sugirió una planta de 120 kVA, o el cliente la pidió, pero vamos a ver que esta planta de 120 kVA no es simplemente sumar estas potencias, debido a que hay una ineficiencia propia en el alternador, debido a que estos sistemas salen a diferente voltaje, lo que hace que las potencias sumadas no reproduzcan la potencia total del alternador. Este sistema es alto voltaje, este es a bajo voltaje y este es a bajo voltaje, lo que hace es que el alternador se vuelve ineficiente porque estas dos bobinas las está utilizando en bajo voltaje y esta únicamente está utilizando una bobina para producir el alto voltaje. Vamos a ver en los cálculos cuál sería la planta que me daría 50 kVA en alta, 50 kVA en baja y 20 kVA adicionales en mono. Bueno, resumo el requerimiento. Los sistemas los llamé A, B y C, 50 kVA en 440, 50 kVA trifásicos también en 220 y el sistema C, 20 kVA o 20 kilovatios monofásicos a 220. Vamos a ver que la solución está basada en la conexión del alternador en Y alta, cuyas bobinas están en serie formando una Y con el neutro. Aquí tengo entonces 440 en voltajes de línea, tengo 254 en el voltaje de fase, por ejemplo el de esta fase, que es conseguido mediante dos bobinas en serie, cada una de 127, porque 127 más 127, 254. Vamos a pintar entonces las corrientes de esos sistemas. Pinto I3 como la corriente de devanado, la que me va a limitar el calibre del cable de cobre que está en el estator del alternador, es decir, I3 me define la potencia del alternador necesario. I2 es la corriente que sale de este sistema, que realmente tiene dos componentes. Una corriente que la voy a llamar I2', que alimenta esta carga de 20 kVA monofásica, kVA o kilovatios monofásico, no va a pensar en factor de potencia, que equivale al sistema C, 20 kVA o kilovatios monofásico a 220 inicialmente. Podría haberla pegado de acá o de acá. ¿Por qué 220 acá? Muy bien. Siguiendo las simetrías, si esto es 440, entre las mitades hay 220, porque formaría un triángulo de 127 por raíz de 3 da 220, es decir, entre este intermedio y este intermedio sacaría el sistema trifásico a 220, ¿correcto? Pero como necesito un sistema monofásico, yo lo podría pegar o de acá, o de acá, o de acá, y elegí estas dos fases para pegar el sistema monofásico. El sistema trifásico también sale corriente del intermedio. A esa corriente le voy a llamar I2 doble prima. Entonces, I2 doble prima es la corriente del sistema B. Y aquí voy a escribir I2 doble prima. Correcto. I1, una sola prima. Entonces es la corriente del sistema monofásico. Y la corriente del sistema trifásico a alto voltaje tendría que salir por acá, I1 con I1 con I1, que se alimentan a un sistema trifásico a 440 de línea, 254 de fase. Es decir, la corriente del sistema A sería I1. Correcto. Miremos estas corrientes. I2 entonces está compuesta de I2 con una prima y I2 con doble prima. Entonces sale una ecuación que I2
es I sub 2' con I sub 2 doble prima. Y lo voy a llamar la ecuación 2. Y la ecuación 1 es que I sub 3, que es lo que entra a este nodo, es lo que sale. Entonces I sub 3 debe ser igual a lo que sale por este lado, sale I sub 2. Y por este lado sale I sub 1. Entonces yo podría decir que I sub 3 es la sumatoria de I sub 1 más I sub 2. Correcto, esa es la ecuación 1. Vamos a ver los cálculos. Bueno, vamos a solucionar cuál es I sub 1. Esto lo hago como 50.000 dividido 3 dividido 254. Y ahora les voy a explicar por qué esta fórmula. Es muy fácil pensar que una máquina trifásica está compuesta de 3 máquinas monofásicas, 1, 2 y 3. Entonces que la potencia trifásica es 3 veces la de esta fase. Esto se puede ver como esta fórmula, que la potencia tercios de una fase es igual al voltaje de esa fase por su corriente. Esto haciendo una analogía con potencia igual a voltaje por corriente en circuitos de DC o en circuitos normales. ¿Ok? Entonces esto me va a permitir relacionar la corriente de fase con el voltaje de fase, no con el de línea, sin tener que usar ese raíz de 3 que nos enseñaron, pero es equivalente a exactamente lo mismo, porque aquí está involucrando el voltaje de fase, no el voltaje de línea. Es decir, la corriente 1, que es la corriente que sale por acá, es igual a la potencia que necesito en este circuito, que sé que es 50 kVA a 440. 50 kVA puede ser 50.000 voltiamperios dividido 3 dividido 254, que es el voltaje de su fase. Recordemos que a 254 le denomino el voltaje de fase de la Y larga. Esto me da 66 amperios. De la misma forma entonces procedo con I sub 2 doble prima. Sabemos que I sub 2 doble prima es la corriente trifásica del circuito a 220. Entonces I sub 2 saldrá por acá y por acá a alimentar el circuito B. 50 kVA a 220. I sub 2 doble prima. Entonces I sub 2 doble prima será su potencia dividido 3, porque viene de un circuito trifásico, dividido su voltaje. Vemos que a diferencia de este voltaje total, que es 254, el voltaje de una sola bobina de fase en este circuito es apenas, el voltaje de fase es apenas 127 voltios. Entonces uso 127 voltios. 50.000 dividido 3 dividido 127 son 131 amperios. Correcto. Ahora me voy a concentrar en el circuito monofásico, que es precisamente este que está en el centro de esta Y. Le voy a conectar una resistencia de 20 kVA en esta fase, entre esta fase y esta fase, que es suficiente para alimentar eso. Haciéndole un zoom, entonces tengo esto: dos bobinas en serie, una por acá y una sola bobina acá. Bueno, ahora voy a pensar en el circuito monofásico. Para eso voy a usar el interior y elijo dos fases. Entre estas dos fases voy a conectar mi circuito monofásico. Recordemos que si esto está a 440, el intermedio está a 220. Porque aquí hay 127 por raíz de 2 da 220, que corresponde a este 220 entre las bobinas. Entonces aquí hay un circuito a 440 y aquí hay un circuito trifásico a 220, correcto. Entonces si voy a utilizar uno monofásico, podría utilizarlo acá, acá o acá. Decidí conectarlo acá. Haciéndole un zoom a eso, entonces obtengo solo una bobina y solo una bobina de 127 voltios, y acá tendría 220 voltios. Correcto. Esa corriente, recordemos que la había llamado I sub 2
prima, una sola prima. Entonces la potencia de ese circuito me piden 20 kVA o 20 kilovatios. Entonces esa potencia sí es muy fácil. Potencia es igual, vamos a despejar corriente de una vez, es igual a potencia sobre voltaje. Ese voltaje son 220, la potencia son 20.000 dividido 220, y eso es igual a 20.000 dividido 220, 91 amperios. Ya tengo I sub 2 prima es igual a 91 amperios. En estas dos ecuaciones he conseguido I sub 1, I sub 2 prima e I sub 2 doble prima. I sub 1 prima la tengo. I sub 2 doble prima la tengo. E I sub 1 la tengo. Entonces puedo hallar I sub 2. Correcto. Entonces tengo que I sub 2 es igual a I sub 2 prima más I sub 2 doble prima, que consecuentemente es igual a 91 amperios más 131 amperios. Correcto. Eso me da 222 amperios. Como ya conseguí I sub 2, entonces ya puedo despejar I sub 3. Entonces I sub 3 es igual a I sub 2 más I sub 1. Es igual 222 amperios más I sub 1 ya la había calculado en 66 amperios. Tengo 288 amperios en total. Correcto. Vamos a ver qué potencia es el generador. La potencia del generador es igual a 3 veces, o la S, más bien la potencia aparente del generador es igual a 3 veces la corriente I sub 3 por el voltaje de fase del generador, que es 254, porque está en esa conexión de Y larga. Es decir, esta multiplicación de 3 por 288 por 254 nos da 219.5 kVA. Es decir, necesitaría una máquina aproximadamente de 220 kVA. No tiene sentido uno comprar un generador de 220 kVA para sacar apenas 120 kVA. Entonces aquí hay dos soluciones. O compro uno de 120 kVA más un trafo especial para poder sacar todas esas otras voltajes, o los otros dos. Digamos, de acá saco a 440 los 50 y el trafo que se encargue de manejar los otros. Sería un trafo especial con salida de 2 voltajes. Uno trifásico, entrada de 440, salida de 220. Y una salida también monofásica de 220-110 para otro circuito. Este de 20 y este de 50 kVA. Eso implica un costo adicional. Otra posibilidad es pedir una formulación especial que tenga un generador con este motor diésel, pero con un alternador de 220 kVA.
para poder hacer esa conexión y ahorrarme el transformador. Ahí está, la decisión finalmente sigue siendo comercial. Esas ineficiencias se dan es porque estoy sacando muchos circuitos a bajo voltaje y estoy desperdiciando de alguna forma esta bobina solo para sacar 50 kVA en alta. Esto es eficiente mientras más potencia salga en alta.